comunidad C-Level, nos encontramos con un invitado muy especial. Se trata de Alberto Domínguez Sandoval. Él es director general de Kinan Carta en Colombia, también conocido como Managing Director y Head of Practices. Bienvenido a Revista C-Level, Alberto. No, gracias por la invitación y gracias por estar acá. Bueno, hoy es un día muy especial. Vamos a hablar sobre eso en el transcurso de la entrevista. Por ahora quiero poner a la gente en la importancia que tienen tres conceptos claves: tecnología, datos y experiencias. Porque estos tres conceptos son claves para el trabajo que ustedes hacen día a día. Bueno, la tecnología es nuestro núcleo, digamos, somos una compañía que ofrece servicios tecnológicos, pero la tecnología en sí misma no resuelve las necesidades humanas y de las empresas y de las personas. Entonces viene la experiencia, ¿cierto? Y esa experiencia es cómo vives las cosas. La experiencia entonces aporta al uso de esa tecnología y cómo vives las cosas. No es lo mismo trabajar en una empresa que otra, a pesar de que apliques el mismo conocimiento. Entonces la experiencia sí modifica sustancialmente el valor que percibes de algo. Como usuario, pues una calculadora que suma y otra que suma podrían verse iguales, pero cómo la usas y qué tan fácil es de usar es lo que va a modificar la experiencia. Y la data, que sería el tercer concepto, es eh, cómo con esos datos hacemos un mejor ajuste de la experiencia casi que en tiempo real o de manera más dinámica, porque la data o cómo reaccionas a esa experiencia se consolida para mejorarse a sí misma. Entonces, si tengo datos de la silla, de cuáles son las mejores sillas, estoy sobresimplificando, pero podemos usar datos muy complejos para mejorar una experiencia. Y eso es lo que empezamos a ver hacia dónde la data nos lleva a mejorar experiencias. Digamos que ahí es fundamental tener claro que la tecnología es la herramienta, la experiencia modifica sustancialmente el valor percibido y la data me ayuda dinámicamente a mejorar la experiencia. Qué tema tan interesante, porque muchos usuarios a veces dicen, oiga, hay muchas empresas que hablan de datos, de tecnología, pero ¿cómo funcionan? Y hoy justamente tú nos dices un tema muy interesante, y es que la tecnología no resuelve por sí los problemas de las personas, pero sí ayuda justamente como a tramitar las principales dolencias, como a ser una herramienta fundamental para desarrollar alguna situación particular. Y hoy en Colombia, bueno, ustedes acaban de dar una buena noticia, y es que acaban de abrir sus oficinas. De hecho estamos aquí sentados. Y quiero saber qué representa este hecho para Kinan Carta y por supuesto para su labor como director. Bueno, partimos de la base de que en esta industria volver a la oficina tiene muchos detractores. Hay gente que dice que uno puede hacer todo remoto y yo estoy de acuerdo. La esencia del uso de la herramienta se puede hacer desde casa. La tecnología hoy en día se puede trabajar desde casa sin ningún problema y mucha gente lo hace y le funciona. Pero ¿cuál es la experiencia detrás de ese trabajo o de esa oferta o de esa sensación? Probablemente monotonía, aislamiento. Entonces, cuando yo me sumo a la compañía y digo vamos a una oficina, varios abrieron los ojos como, uy, todos están yendo hacia lo remoto y lo virtual o cerrando oficinas y usted me está diciendo que abramos una oficina. Pues, ¿cuál es la oficina? A pesar de que somos un grupo grande, buscamos un espacio pequeño. ¿Por qué? Porque sabemos que no todo el mundo va a venir todo el tiempo. Así que ya veníamos claros con un modelo híbrido. Lo segundo es, si lo ves en esta oficina, todo es cristal. Nadie se puede esconder. En tecnología pasa mucho que la gente tiende a hacerse sola, en un lugar donde no la molesten, en un lugar donde no vea a otros, donde no interactúe, cuando debería ser lo contrario. Incluso si estás en lo tuyo, dividimos la oficina en espacios de concentración y silencio y espacios de, digamos, puedes trabajar, pero hay más ruido, la gente puede poner de pie y hablar con alguien que está trabajando. Entonces creamos como una especie de oasis para el foco Chévere. y un espacio más de trabajo como una oficina normal donde la gente se habla. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza también requiere unos momentos de foco y digamos lo que llamamos de alto, de flujo, ¿no? Cuando entras en flujo y trabajas rápido. La oficina entonces es ese proyecto y esa expresión de lo que te decía, es la experiencia lo que modifica. Lo que hace una persona de estas probablemente lo pueda hacer en otra empresa, pero cómo lo vive es en la oficina, es esa esencia. El proyecto de oficina se llama Proyecto Spark, digamos el nombre clave. Como yo Ok. soy de tecnología, habría que ponerle un nombre clave a los proyectos. Entonces el ¿Por proyecto qué se esa llama palabra, perdón? Spark. Spark significa chispa.
y es la chispa de la vida, la chispa de la creatividad, y cuando sumas varias chispas, que sería lo que trae cada uno a la oficina, pues se crea el fuego, la pasión, digamos, la energía. Entonces el proyecto se llama Spark porque al fin y al cabo es la primera chispa de una multinacional que cree en nuestro país y viene a invertir. También esa chispa de la presencialidad, porque después de la pandemia Colombia hizo una transición muy interesante de activos presenciales a digitales. Lo hemos hablado con diferentes personas, pero muy pocas empresas le apuestan otra vez a esa chispa de la presencialidad. Y quisiera saber cómo ha sido esa experiencia de volverse a encontrar con los colegas que a veces están detrás de una cámara. Y por ejemplo, hay un colega suyo, uno de los primeros trabajadores de aquí en la carta, que tuve el privilegio de venir a ver esto cuando era Obra Negra, ¿no? Bueno, partimos de la base de que casi hubo un sindicato cuando dijimos que íbamos a volver a la oficina en porcentaje, por lo que llamamos hoy en día el modelo. Y lo entiendo, o sea, incluso una ciudad tan congestionada y difícil en el tránsito y en la movilidad como Bogotá, pues genera mucha resistencia. Pero de nuevo, si tú eres un contribuyente individual, digamos, o sea, tu trabajo solo aporta lo que tú haces, pues probablemente para ti está bien. De pronto en tu momento de la vida no tienes ningún interés de crecer o expandir tus horizontes. Pero lo que sí es innegable es que si la gente fuera 100% más productiva o 50% más productiva en su casa y no yendo a la oficina, pues las empresas no pedirían a la gente a volver. Hemos visto desde la industria un decrecimiento de la productividad y algunos comportamientos bastante irregulares que si lo vemos a nivel macro como nación, pues pueden afectar este negocio. No lo digo por la empresa, lo digo como colombiano. Yo quiero que este negocio dure otros años. Y si creamos una fama de flojos o de mala calidad o de gente que no se compromete y tiene varios trabajos con esta tendencia del overemployment, pues al final no solo pierde la empresa, sino la industria. Siempre le pregunto a la gente aquí en Colombia, bueno, ¿y si tercerizáramos lo que hacemos en, no sé, Asia. Guatemala, Ok, en Guatemala. Asia? ¿Qué sentirían? Entonces, ¿qué fue lo primero que piensen no como proveedores de la solución, sino como clientes? ¿Qué les preocuparía? No, pues que la calidad del trabajo, que hablar con la gente, que lo hagan bien. Entonces yo le digo, bueno, entonces ¿por qué destruyes de alguna manera tú como representante de esa marca haciendo mala calidad o teniendo múltiples trabajos o siendo mediocre o el ghosting que desaparecen y no contestan? La virtualidad digamos, promueve o mucha gente se abusa de la virtualidad para eso y lo vemos no solo en Colombia, o sea, ahí están los artículos del overemployment, del ghosting, de desentenderse un poco y no es fácil no trabajar en equipo, o sea, se tiende uno a perder un poco el norte. Cuando empezó la pandemia yo trabajaba virtual muchas cosas y escribí un artículo sobre cómo, digamos, organizarse en casa, porque trabajar remoto no es estar en pijama en la cama. Y yo creo que mucha gente en la pandemia al principio pensó que iba Claro. a ser algo corto y luego se dio cuenta que tenía que ponerle amor a su puesto de trabajo y a su espacio. Y la oficina es lo mismo. Hicimos para escoger la oficina hicimos algo muy interesante y fue, bueno, yo con mi corazón de ingeniero trabajamos con una idea de mi hermano que es arquitecto y pusimos como todos en un mapa de Google Maps y luego hicimos como un algoritmo que dependiendo de las opciones de oficina calculara la distancia y la duración de ida y de vuelta a ciertas horas. Y así podíamos saber qué porcentaje estábamos impactando el tiempo de la gente, el tránsito y obviamente la huella de carbono detrás de ese tránsito. Y logramos una reducción de casi el 25 o 30% escogiendo este espacio. Claro, es muy particular para esta empresa porque depende de dónde están tus empleados, la mayoría Claro. de tus empleados, cómo se mueven, si vienen en bicicleta, si vienen en transporte público, pero tratamos de encontrar eso y esta oficina es el resultado de ese análisis, por ejemplo, datos, experiencia y tecnología. Interesante porque los datos están en tu vida en el día a día, ¿no? Tú me comentabas acá tras bambalinas que los datos fueron como, bueno, están presentes desde, y sobre todo la computación, está presente como desde la primera infancia. ¿Podrías contarnos por qué? ¿Qué anécdotas hay en ese sentido? Mi papá es arquitecto y mi papá tiene como un amor por los gadgets. Él tal vez fue un ingeniero frustrado o es un gran arquitecto, bueno, no lo sé. Eso lo juzga él desde su perspectiva de vida, pero él siempre tenía pequeños gadgets en casa y yo muy pequeño encontré una laptop, que fue de las primeras laptops que hubo en el mundo, de marca Epson, o Ok, sea, de ese nivel de antigüedad. Y claro. empecé a enamorarme y a ir a lo que en Colombia era la feria de la computación, Compu Expo, era una gran feria que se hacían corferias con computadores y me enamoré de la tecnología. Y desde muy pequeño me enamoré de la programación
y de ese gusto. Entonces, desde muy, muy pequeño, no sé, tercero de primaria, yo echaba algo de código, no voy a decir que era un gran programador, algo de código, me No gustaba eras el el hacker del computador, colegio. no era el hacker del colegio, ayudaba en los proyectos de computación a los compañeros y bueno, era bastante, me llamaba mucho la atención. Entonces, para mí la selección de carrera y de profesión fue muy sencilla. Y de nuevo, a mí me gusta mucho la educación. He trabajado en educación 20 años ya, digamos, oficialmente como docente y antes era monitor, asistente y demás. Eh, y esa combinación entre mi amor por la tecnología, por la programación, por el cloud, por la terminal, por los sistemas operativos, por, digamos, lo que hay detrás de la pantalla, y la educación me llevó a posiciones de management. Pero yo nunca he odiado la profesión, digamos, también hay mucha gente en posiciones de management que dice, uy, yo nunca pude programar, a mí nunca me gustó, y en cambio yo digo, a mí Por me el contrario, encanta, y si la vida me llega en algún momento a poner otra vez en una posición, lo volvería a hacer con todo el amor del mundo. Alberto, expliquemos un concepto porque Kina Carta tiene eh, la certificación B, ese concepto. ¿Qué significa? En C-Level hablamos mucho sobre ESG, responsabilidad social empresarial, pero para explicarlo a las personas que tal vez están empezando a entender, a desglosar estos conceptos, ¿cómo se puede explicar la certificación B? Digamos que tú eres una empresa y las empresas tienen un propósito específico, producir dinero. ¿Sí? Las empresas privadas producen dinero. Ese es su propósito. Piénsalo como individuo. Si tú quisieras hoy montar una empresa, no lo haces para perder dinero, lo haces para producir dinero. Yo fui presidente de una non-profit e incluso la non-profit, así no genere dividendos, necesita dinero para hacer más eventos, para crecer una comunidad, para crear más conocimiento, para crear propiedad intelectual. Para lo que sea que se dedique esa organización, necesita dinero y necesita recursos. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. No sé si en 100 años sea diferente. Pero hoy las empresas viven por dinero. Ahora, si una empresa le quiere poner más corazón, pues puede usar la responsabilidad social empresarial para hacer más que solo dinero. Y en ese sentido vienen grupos como Sistema B o B Corp que dicen, bueno, ¿por qué no creamos un marco para que las empresas se certifiquen? Como existe Great Place to Work, que es otra Claro. marca que ayuda a que las empresas sean mejores empleadoras, hay otras empresas como Sistema B que ayudan a que las empresas sean más responsables con lo que se conoce como el triple bottom line, que es people, planet y profit. Alberto Domínguez, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level y bueno, les auguramos muchísimos éxitos de cara al año 2023-2024. Bueno, muchas gracias por la invitación, por venir acá, por compartir con nosotros este momento de celebración. Y bueno, que así sea. Un buen año para todos, no solo para nosotros, sino para todos.